Fíjense, todo esto que acabamos de ver, esa parte, está recogida en el himno nacional. Sí. Que eso es lo que realmente te dice que hay que amarlo y que hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que abrazarlo como suyo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de todas las guerras y precisamente en la otra parte, que es la que no se canta, es donde se recogen la mayor parte de las gestas gloriosas de la época. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras, veler, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Ahí, en esta estrofa, Félix, te veo inquieto y veo a Víctor también. Ya yo sé que quieren entrar en detalle. Vamos a ver, Félix, arranca, que no creo que tú te resistas mucho. Sí, esas luchas, esas batallas fundamentales, como fueron la de Beler, la batalla librada en Azua, fueron las que conformaron y definitivamente demostraron al pueblo español que el pueblo dominicano ansiaba vivir en libertad, ansiaba vivir, tener su independencia propia. Fue un sueño de los trinitarios desde el 1838, de la fundación de la Trinitaria, hasta lograr la independencia en 1844, que querían su libertad. Y para ello no escatimaron esfuerzos, inclusive tuvimos que hacer alianzas inclusive con nuestros propios, con los haitianos, para lograr esa independencia. Sí, Sánchez, porque inclusive hay quienes inclusive dicen que Sánchez traicionó, que porque fue por esa área, si fue un traidor o no fue un traidor. Es que no había otra alternativa, No tenía que negociar. Había que negociar. Juan Pablo Duarte participó en contra de Jean-Pierre Boyer. Él se organizó, él participó en las organizaciones de jóvenes luchando contra Jean-Pierre Boyer junto a los haitianos. Hay que ver esa otra parte. ¿Pero por qué? Porque él entendía que para fortalecerse militarmente tenía que unírseles. Claro que sí. Correcto, y participar, porque era mejor aquel que podía venir y en una confusión tomar el control los dominicanos, que en ese entonces, como decía Juan Pablo Duarte, eran haitianos porque estábamos dominados por ellos. Entonces ahí en esa parte hay quienes desconocen que tenía que hacerlo obligatoriamente y es lo que hizo Sánchez. Lo que pasa es que hay que sincerizar la historia. Nosotros tenemos que ser responsables consigo mismos y establecer que la independencia del dominio haitiano, si se quiere, no fue el resultado único y exclusivo de nosotros los dominicanos. Se recuerden que cuando Núñez de Cáceres le envió una comunicación a Simón Bolívar pidiéndole ayuda, porque ya él había iniciado una independencia en Santo Domingo, este le contesta diciéndole que en estos momentos no podía ayudarle, debido a que estaba muy esforzado en ampliar la campaña libertadora en Sudamérica, y le dice que hablara con sus vecinos los haitianos, que ya habían hecho una independencia con mucho éxito, separándose del dominio francés. Yo recuerdo una lectura que hicimos en uno de los libros del profesor Juan Bosch, donde se decía que Núñez de Cáceres recibe a la comisión de haitianos en el Parque Independencia y le entrega la llave de la ciudad. Incluso hay una nota donde el mismo el gobierno invasor, pasando por Santiago, Boyer, en un momento dado, vio cuando un militar haitiano fue a asaltar un comercio y él mismo bajó del caballo y lo fusiló. Entonces, Haití llega aquí, no más que por una invasión, sino por una petición, pero ese no es el caso. Lo que queremos significar es que al momento de darse la ocupación de la parte este de Santo Domingo, habían sectores dentro de Haití que estaban opuestos a esta invasión. Se enfrentaron crudamente en diferentes escenarios de la vida política haitiana, tanto en el Congreso como en el gobierno. Al final los reformistas haitianos lograron ganar la batalla a base de dinero, de prebenda y ofrecimientos de tierra, ganado y muchas cosas más. Pero al final, con el pasar del tiempo, estas diferencias entre los mismos haitianos fue acrecentando y la parte dominicana, los trinitarios, aprovecharon esta coyuntura e hicieron una alianza estratégica de lucha para poder liberarse de la opresión. Muy bien. Sí, pero esta parte que tocaba el video sobre Gregorio Luperón, ya lo vamos a ver a partir del 1861, cuando Pedro Santana ya decide anexar el país a España. Vamos a llegar ahí, Félix.
como es analizándolo por estrofas. Sí, exactamente. Pues vamos a llegar, tú sabes que está registrado ahora. Ahora está tocando un tema muy ambicioso, sí, que obliga a uno a la discusión y dice más sí, allá. entonces hay ¿no? que ir más allá. Entonces, Sí. si profundizamos, entonces vamos a perder el hilo del asunto. No quiero que me vayan a dañar el programa ahora. Fíjate, Félix, aquí vamos a hablar sobre una parte en la que se dice, o se intentó varias veces, sin éxito, porque, claro está, había que ver el tipo, cómo era la ciudad en ese entonces. Primero era pequeña, no había energía eléctrica, no había las comodidades que existen hoy día, donde todo el mundo estaba súper vigilado y donde los dominicanos no tenían nada, absolutamente nada con que defenderse que no sea un puñal, una espada, como en el caso de Juan Pablo Duarte, que practicaba esgrima, él tenía su sable y demás, pero Juan Pablo Duarte era de la clase alta, ¿no? De la clase de la burguesía. Clase media alta. Sí. Porque ya tenía sus negocios alrededor de la Tarazana y demás, y de Isabel la Católica. Bueno, pues sus padres tenían, inmigrantes españoles, tenían dinero, vivían cómodos. Sí. Entonces, él tenía acceso a una espada, etcétera, además con la facilidad económica podía lograr otras cosas. Pero además de eso, hay que ver la oscuridad de la noche y dominado por los soldados haitianos que cuidaban y eran celosos de esa protección. Ahora bien, ¿qué sucede ahí cuando dice esta otra estrofa? Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Hay que ver qué era el baluarte, que era parte del cordón que ya existía de la ciudad desde el tiempo de la colonia, que es en la Puerta del Conde. Pero ¿qué sucede mucho antes de eso? Porque ahí es donde se iza por primera vez la bandera, y la iza precisamente Francisco del Rosario Sánchez, o Francisco Sánchez del Rosario, que es como debiera ser el nombre. Sin embargo, allí, antes de eso, ¿qué se produce en la Puerta de la Misericordia? Que también sabemos que la Puerta de la Misericordia es porque allí venían personas a pedir dinero a la puerta, a la entrada a la ciudad. A la alcaldía, sí. ¿Verdad? Porque tenían muchísimos problemas económicos y demás, entonces le pusieron la Puerta de la Misericordia. Pero ¿qué sucede cuando se toma la decisión de utilizar el famoso trabuco y Mella? Dice, se acabó esto. Que inclusive hay gente que dicen que dijo unas palabras descompuestas, sí. Que no lo dudo tampoco, porque el dominicano, por eso decía los otros días, que leímos algo sobre la ortografía, que gracias a Dios, que en todas las modificaciones que se pretenden hacer, lo único que nosotros queremos es que se conserve la ñ, precisamente para poder utilizar las palabras de la forma que lo utilizó, que se dice que lo utilizó Mella. En este caso, aquí se hace alusión a la noche del 27 de febrero, ¿verdad, Félix? Exactamente. Y entonces, ¿ahí qué sucede en ese instante? Bueno, sucedía que el líder que había ideado la independencia del país se encontraba fuera. Y había una serie de indecisión, que era Juan Pablo Duarte. Ya prácticamente el complot que se había preparado para lograr la independencia lo había descubierto la parte haitiana. Sí. Y Ramón Matías Mella decide, se apresura, y la noche del 27 de febrero de 1844 da el trabucazo y proclama que la República Dominicana no se apresuró, ya estaba acordado. Lo que sí. pasa es que se barajaba siempre. Posiblemente no era ese día, pero por esos apretos que habían ya del enemigo descubierto el proyecto, esa era la hora. Era la hora más adecuada, y no se equivocó cuando en esa noche da el grito de la independencia y se produce el famoso trabucazo. Y hay que imaginarse cómo sonó ese trabucazo. A esa hora de la noche. A esa hora de la noche, en ese perpetuo. silencio, sí, un silencio, porque la gente se recogía a las 8 de la noche, estaba en su casa, no había un televisor, no había una computadora, no había una discoteca, no había un lugar no había nada, era prácticamente cero, nulo. Entonces la gente se recogía ya a las 7 de la noche u 8 de la noche con sus candelabros y demás, encender sus luces dentro del hogar y se acostaban. Entonces había que imaginarse, uno bajo una dictadura, este grupo de hombres salir esa noche del 27 y lanzar ese trabucazo a esa hora de la noche, óyeme, es terrible, y eso hay que imaginárselo, y eso lo recoge el himno, todo eso lo recoge el himno nacional, por eso es que queremos hablar de ello. Y precisamente lo que tú significas ahí es muy importante. Hay una reseña
que dice que el Trabucazo en sí no fue un grito de inicio de la batalla. Tú dices que, por ejemplo, la gente se recogía porque no había televisión, no había un cine. No había nada. Pero sobre todo era la represión. Las autoridades haitianas sabían del complot, sabían de las reuniones y habían militarizado las calles. Era un toque de queda virtualmente que había en las calles de Santo Domingo. Y esto obligaba a que la gente andaba, por ejemplo, de Uriza. Y el Trabucazo se dio también por una especie de temor. La gente comenzó a disgregarse porque había una hora fija para eso y no llegaba. Entonces, Mella, en un momento ya decisivo, de temor, tiró un trabucazo con lo que tú decías, la palabra aquella, para levantar el ánimo de la gente y empezó la lucha. Patria o muerte. Claro. Entonces, vamos a ver este otro corte fílmico para pasar de nuevo y vamos a ver la promoción también del colegio. ¿Eso no? Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Ahora vamos a hablar sobre anteriormente fue Beler, Campos Buenos, etcétera, que cubierto de gloria se ven. Ahora estamos hablando de la guerra de Capotillo. ¿Qué pasó ahí en ese entonces? Vamos a ser breves porque queremos acabar de analizar el himno. Y yo sé que vamos a tener que hacer otro programa. Si es necesario hacer 2 programas más, lo vamos a hacer. Que sea todo porque el año. este programa es educativo y es cultural. Y se ha hecho con el propósito de llevar enseñanzas, llevar las aulas del Centro de Estudios Moraica a las casas. Eso es lo que estamos haciendo a través del uso de la televisión. Pero a nosotros no nos importa si tenemos que tomar una semana completa analizando y hablando sobre el himno nacional, sobre Luperón, sobre Juan Pablo Duarte, no importa lo que tome, nosotros vamos a dedicar el tiempo a ello. Vamos a ver, Félix. Sí, ahí Emilio Pudurón usa la palabra inconsulto caudillo. Eso quiere decir que Pedro Santana no tomó para nada en cuenta la opinión del pueblo dominicano. Tenía que llamar al pueblo toma la decisión de él dictatorialmente, de entregar la soberanía nuevamente a los españoles. Caso este que encuentra inmediatamente a los trinitarios, encabezados por Gregorio Luperón, Francisco de Rosario Sánchez, una oposición inminente a ese hecho. Sí, pero ¿por qué, Víctor, que él toma esa decisión? Porque está bien, entendemos que Pedro Santana, todos hablamos de Pedro Santana, fue un traidor. Quizás tenía intereses particulares propios, ¿no? Eso lo convierte a él en un traidor. Pero de no ser así, ¿qué fue lo que...? Porque hubo una razón para él tomar esa decisión. Sí. ¿Por qué él pide la anexión a España? Bueno, hay que ser un poquito justo con Pedro Santana hasta cierto punto, porque el himno claramente habla del insulto caudillo. O sea, él de manera... Es un insulto caudillo porque no consultó a nadie. Claro, tomó una decisión unilateral e inclusive la Constitución de la República, Pedro Santana la acomodó a sus necesidades. O sea, él amarró todo para ser el gobernante, ser el que tomara las decisiones por el pueblo. Ahora bien, había razones económicas poderosas que estaban llevando a la crisis económica y social a la recién nacida República Dominicana, que si no era con España, tenía que ser con otra nación o con un organismo crediticio que para la época era muy poco lo que existía y había pocas garantías de que pudiera venir algún tipo de préstamo, porque la economía todavía era informal. Entonces, creemos que la adhesión no se compadece, y menos desde el punto de vista que lo hizo Pedro Santana, que fue un entreguismo. No fue un acuerdo, no fue una necesidad económica que lo llevó, fue un entreguismo total, porque él entendía que una vez teniendo el respaldo de España, él podía perpetuarse en el poder, como de hecho lo hizo. Okay. Sí, pero es bueno saber, es bueno determinar que ese hecho de Pedro Santana de entregarle nuevamente la soberanía, para mi entender, lo hizo por razones de clase. Ya la clase atera que él representaba estaba atravesando, como decía el profesor Víctor, por situaciones económicas muy graves. Eso hacía que era insostenible mantenerse en el poder. Sí. Y quienes estaban en capacidad de asumir el poder para esa época, el grupo más numeroso era el grupo trinitario. Entonces tú quieres decir que él prefería antes de darle poder a los trinitarios, entregar el poder al gobierno español.